Escuela Normal Superior de Nayarit, a 13 de mayo del 2024, de la Licenciatura de Enseñanza y Aprendizaje del Español en Educación Secundaria del sexto semestre, en la materia de Pensamiento Pedagógico, presentamos el tema Pensamiento Pedagógico en la Conquista y sus representantes. Integrantes del equipo número 7, Alejandra Guadalupe Cervantes Curiel, Carlos Jair Zaragoza Vargas, Fernanda Estefanía Mora Valdés y Susana García Flores. Dentro de los contenidos que se encuentran en este video están legado católico de la educación, periodos del tiempo relevantes en la educación colonial mexicana, representantes del pensamiento pedagógico de la época colonial mexicana y características y principios de la propuesta pedagógica durante la época colonial en México. Legado católico en la educación. Durante la época colonial en México, la educación jugó un papel crucial en la consolidación del dominio del español y la evangelización de las poblaciones indígenas. Esto tuvo principalmente a la Iglesia Católica, que estableció diversas instituciones educativas, esto con el fin para difundir la fe y la cultura europea entre los nativos. Los periodos de tiempo relevantes en la educación colonial mexicana incluyen: durante este periodo inicial, que es el siglo XVI, la educación estuvo principalmente enfocada en la catequización de los indígenas. Las órdenes religiosas como los franciscanos, los dominicos y jesuitas. Estos mismos jugaron un papel fundamental en ese proceso, estableciendo misiones y escuelas para enseñar a los mismos indígenas la fe católica y las lenguas europeas. Les hablaré del siglo XVII. En este siglo la educación se expandió con la creación de colegios y universidades, como el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco y la Universidad de México. Estas instituciones, controladas por la Iglesia, ofrecían educación en latín, teología, filosofía y artes liberales, principalmente a la élite criolla y mestiza. Finalmente, el siglo XVIII. Durante este periodo particularmente la Ilustración llegó a México e influyó en el pensamiento educativo, de tal modo que se promovió la educación secular y se fundaron nuevas instituciones educativas, tal como un ejemplo el Seminario de Minería, que tenía un enfoque mucho más práctico en la enseñanza de las ciencias y también de las artes. Representantes del pensamiento pedagógico en la época colonial mexicana. Fray Bernardo de Sahagún fue un misionero franciscano y etnógrafo español que llegó a México en 1529. Es conocido por su obra Historia del General de las Cosas de Nueva España y por su colaboración con indígenas para recopilar información sobre su cultura y tradiciones. Su enfoque pedagógico se centró en la enseñanza del cristianismo a través del estudio de las lenguas indígenas y la adaptación de los métodos de enseñanza a la cultura local. Antonio de Mendoza, 1495-1552. Este personaje fue el primer virrey de la Nueva España. Mendoza promovió la creación de instituciones educativas como el Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, con el objetivo de educar a los hijos de la nobleza indígena en la cultura europea y la fe católica. Carlos de Sigüenza y Góngora, de 1645 a 1700, matemático, astrónomo y humanista mexicano. Sigüenza y Góngora abogaron por una educación que combinara el conocimiento científico con la fe religiosa.
Escribió numerosas obras sobre historias, ciencias y literatura y defendió la educación como medio para el progreso de la sociedad. Características y principios de la propuesta pedagógica durante la época colonial en México. Bueno, dentro de esta época en específico, el enfoque característico de todo esto era la catequización y conversión de los indígenas al cristianismo. ¿Y por qué? Bueno, para los españoles durante la conquista era de suma importancia que los indígenas que se encontraban en México abandonaran sus creencias por completo y se reevangelizaran dentro de la religión que ellos tenían. De alguna manera la Iglesia Católica los orientaba más a favor de los mandatos de los españoles. Y otra herramienta también que utilizaron fue el uso de la lengua y la cultura indígena para enseñar la religión y la cultura de ellos. Mediante esta herramienta ellos lograban acercarse de alguna manera y profundizaban aún más dentro de la misma comunidad indígena. Es por eso que tanto no religiosamente, sino también la cultura, la alimentación cambió, la manera de vestir cambió, los hábitos de limpieza cambiaron y un sinfín de cosas que hasta el momento permanecen en nuestra época. Promoción de la educación entre la élite criolla y mestiza, con énfasis en la formación en artes liberales y teología. Incorporación gradual de conocimientos científicos y humanistas, influenciados por la Ilustración europea. Control y supervisión de la educación por parte de la Iglesia Católica y las autoridades coloniales. Esto para garantizar la ortodoxia religiosa y la lealtad al Imperio español. Por todo lo anteriormente expuesto en este video, podemos llegar a las siguientes conclusiones. Durante la época colonial en México, la educación fue un instrumento fundamental para la consolidación del dominio español y la evangelización de las poblaciones indígenas. De esta manera y mediante la educación es como ellos nos hacían llegar todas las cosas que ellos desearan que aprendieran las personas indígenas. La Iglesia Católica también desempeñó un papel central al establecer instituciones educativas que promovían la fe y la cultura europea. De esta manera los españoles lograban que la población indígena sintiera determinada devoción hacia el Imperio español. A lo largo de los siglos XVI al XVIII, la educación evolucionó desde la catequización inicial hasta la expansión de todos los colegios y las universidades. Esto fue influenciado gracias a la Ilustración europea. Figuras tales como ya lo hemos mencionado, Fray Bernardino de Sahagún, Antonio de Mendoza, Carlos de Sigüenza y Góngora son representantes con diferentes enfoques pedagógicos. Desde la enseñanza del cristianismo, utilizando las lenguas indígenas para la difusión de su mensaje, hasta la promoción de una educación que combinara conocimientos científicos y fuera de la mano también con la fe religiosa. En este preciso contexto en México, la educación colonial se caracterizó, ya lo hemos mencionado muchas veces, por su control por parte de la Iglesia y las autoridades coloniales, asegurando la ortodoxia religiosa y, como ya lo hemos mencionado también, la lealtad al Imperio español, generando el dominio dentro de nuestro país. Por nuestra parte, esto ha sido todo.
Muchas gracias por la atención que prestaron. Esperamos y hayan aprendido un poquito más y hayan descubierto cosas que no sabían. Es todo por parte del equipo 7. Muchas gracias por su atención.